Hola amigos, y en esta oportunidad nos acompaña Javier La Rosa, coordinador del Grupo de Trabajo de Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias también. Bueno, ustedes justamente han señalado que el gobierno no debe agilizar las inversiones sin tomar en cuenta lecciones dejadas por los conflictos sociales. ¿Por qué? Bueno, porque además se están poniendo trabas en este momento para que se realice el tema de la consulta previa, ¿no es así? Estamos preocupados porque desde el Poder Ejecutivo se están estableciendo una serie de medidas para destrabar las inversiones, pero esto está significando en la práctica que se han flexibilizado una serie de controles ambientales y el tema de la consulta previa como está quedando suspendido. Entonces nosotros consideramos que esto no va a ayudar a la gobernabilidad del país, puede ser fuente de conflictos y de algún modo se está descuidando una vez más los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Y por eso estamos llamando la atención. ¿En qué se sustenta para señalar esto? Bueno, se han dictado dos decretos supremos recientemente. Uno que tiene que ver con el tema de flexibilización de los controles ambientales, ¿no? Actualmente prácticamente se deja sin base la participación del Ministerio de Ambiente en algunos temas referidos a elaboración de los estudios de impacto ambiental. De otro lado, se ha flexibilizado también todo este tema de los certificados sobre la inexistencia de restos arqueológicos. Se han flexibilizado ahí también los plazos. Y lo último tiene que ver con consulta previa, en el sentido que hasta la fecha ya han transcurrido casi 2 años desde que se dio la ley de consulta previa y 18 años desde que está vigente en el Perú el convenio 169 y hasta la fecha no se ha llevado a cabo un proceso de consulta previa. Se ha anunciado uno para la región Loreto, pero que no tiene que ver con los temas extractivos. Es sobre un tema donde hay un consenso entre el gobierno regional, el gobierno central y el pueblo Maicuna, que es un pueblo de menos de 500 personas. Porque además, digamos, a raíz de los conflictos sociales que son por el tema de la minería, que se encuentra mayormente en la sierra, pues justamente ahí está el problema, ¿no? Ahí está el entrampamiento que señalan en una parte de la ley que pueden ser consultados las comunidades campesinas, ¿no? O sea, distinguen comunidades campesinas y pueblos indígenas. Lo que viene pasando es que desde algún sector del Ejecutivo se ha planteado que las comunidades campesinas no forman parte, no son pueblos indígenas, lo cual ha generado un rechazo, un malestar, porque en general en el Perú, digamos, más allá de la etiqueta legal, de la denominación jurídica, si son comunidades campesinas o comunidades nativas. Pero si son sujetos o deben ser sujetos a la consulta previa. Claro, ¿no? son sujetos, o sea, lo que ocurre es que aquí en el Perú la denominación pueblos indígenas no es la que ha prevalecido. Hay que tener en cuenta que la denominación pueblos indígenas es una denominación del derecho internacional. Aquí en el Perú la manera como se ha venido fraseando, digamos, a los indígenas ha sido a través de comunidades campesinas y comunidades nativas. El propio Estado peruano, cuando ha hecho sus informes ante organismos internacionales como la OIT, reconoce y dice, en el Perú los pueblos indígenas son las comunidades campesinas y nativas. Así lo hizo hasta el 2009. Entonces, que ahora vengan algunos voceros del Ejecutivo a decir, ellos no son indígenas, es contraproducente, ¿no? Y a la larga está generando esta sensación. ¿Y por qué lo dicen eso? Porque justamente en las zonas andinas es donde se encuentran, digamos, los principales proyectos mineros. Entonces, se piensa que la consulta previa es una traba, una barrera más. Y lo que nosotros decimos es que todo lo contrario, si hay consulta previa se obtiene la licencia social, algo muy necesario para que esas inversiones, esos proyectos tengan asegurada esta paz social. Pero en ese aspecto, entonces el gobierno se contradice, porque primero, por una parte, promulga la ley, luego reglamenta y luego da el tema de la base de datos también dado por el Viceministerio de Interculturalidad y luego por esta parte el Ministerio de Energía y Minas, como dice usted, flexibiliza el tema de los estudios de impacto ambiental, de la certificación de impacto ambiental. ¿Cómo así? Es que dentro del Ejecutivo hay como diversas posiciones, ¿no? Hay una posición pro inversiones que dice a toda costa saquemos los proyectos, no importa si esto sacrifica derechos. Porque ustedes obviamente no se oponen a la inversión. No, creemos que nadie se opondría a las inversiones. El tema es que se hagan las inversiones pero sin sacrificar derechos, ¿no? Y la manera como se hace actualmente creo que no es la más conveniente. Y hay el riesgo de que eso más bien vaya generando en otros lugares, digamos, situaciones de conflictividad. Y por eso nosotros llamábamos la atención.
se han cumplido ayer 4 años, o en estos días los 4 años de los sucesos de Bagua. Ayer ha sido un año de los muertos en Conga. Entonces hay como lecciones aprendidas que debieran tomarse porque creemos que eso no debe volver a darse. Pero parece que no, y no solo en ese lugar, en Espinar, en Cañaris, en Lambayeque también, ¿no es así? A raíz justamente de los conflictos mineros, digamos, el gobierno todavía no aprende, parece, la lección en ese aspecto entonces. Hace un momento usted me decía que se contradice en el sentido que fue este gobierno el que aprobó la ley de consulta previa, lo cual es meritorio, no fue que el Ejecutivo aprobara la ley de consulta previa, pero sin embargo creo que no se ha tomado conciencia qué significa la consulta previa, que es sobre todo un mecanismo de diálogo, pero no de cualquier diálogo, es un diálogo intercultural. Y para hacer diálogo intercultural eso pasa por algunas reformas en el Estado que, salvo algunos sectores, muy pocos dentro del Estado, en líneas generales no se ha hecho. Bueno, entonces, ¿qué esperamos en los próximos días sobre este tema? Yo creo que debe promoverse algunas rectificaciones de estos decretos que explicaba hace un momento. Creo que de esa manera no se está ayudando y creo que se deben dar señales de que se va a aplicar la consulta previa y por lo tanto se va a respetar los derechos de estos pueblos, de estas comunidades. Porque se ha estancado este tema de la base de datos, que también es muy importante, porque en primer momento estaba como disponible a todos, ¿no?, para poder visualizarlo, pero de pronto parece que el Ministerio de Cultura dijo, no, momentito, esto todavía no se va, digamos, a publicar. ¿Cuál ha sido Han anunciado que ya no la van a publicar. Que ya no la van a publicar, lo ¿cierto? Cual incumple lo que dice el propio reglamento de la ley de consulta Así previa. es. Entonces yo no sé si se dan cuenta que están incurriendo en una responsabilidad ahí administrativa, porque hay un mandato legal. ¿Por qué es importante, aclaremos a la población este tema de los datos? Es importante porque eso ayuda para que toda la ciudadanía y los interesados sepan si son acreedores o no del derecho a la consulta previa, ¿no? Ahí se va a saber qué población estrictamente va a ser sujeto a consulta. De no hacerse así, de no publicarse, esto queda a discrecionalidad del funcionario, lo cual es el reino de la incertidumbre, ¿no? Y a la larga puede generar desprotección de derechos. Pues sí, lamentablemente sí. Bueno, esperemos que, como dice usted y lo señala, no es que se opongan a la inversión, sino que simplemente se respeten los derechos de las comunidades en donde se van a hacer estas concesiones o estos trabajos. Muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, conversamos con Javier La Rosa, coordinador del Grupo de Trabajo sobre los Pueblos Indígenas de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Vamos a una pausa y ya regresamos.